La Copa Sudamericana es el segundo certamen sudamericano más importante que se realiza cada año, donde van clubes de los 10 distintos países de la Conmebol. Pero ¿cuántos sistemas han tenido? Acompáñenme a descubrirlo, aquí en Rincón del Gol. Antes de comenzar, especifico en que lo que se hará es mostrar todos los diferentes formatos que han existido en la Copa Sudamericana desde 2002 hasta el presente 2022. Al igual que dije la vez pasada, consideraré como otro formato desde que hay un pequeño cambio. Además, mostraremos imágenes de los emparejamientos o de un ejemplo en específico para hacer más fácil su comprensión. Ahora sí, comencemos. La primera edición de la Copa Sudamericana fue en el año 2002, jugándose recién ahí a partir de agosto con la Copa Libertadores ya terminada. Al ser una edición primeriza, se dio total libertad a los países de seleccionar a sus representantes, por lo que unos mandaron a los primeros y segundos de la apertura de ese mismo año, unos a los campeones y subcampeones de sus ligas anteriores, otros a los terceros y cuartos de su campeonato anterior, entre otros. La repartición fue de 2 cupos por nación, salvo Argentina, que tuvo 5, porque llevó aparte a 2 invitados y al campeón de la última Copa Mercosur, un certamen internacional extinto. Por problemas de calendario, Brasil no participó en esta edición. El sistema inició en la ronda preliminar, que consistía en que el par de equipos de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela se agrupaban en 5 llaves con estos 2 cuadros del mismo país, de donde solo debía quedar uno luego de jugar a ida y vuelta, sobreviviendo 5 escuadras. Ya con este quinteto iniciaba la primera ronda, que era como octavos de final. En esta, los equipos de Uruguay, Chile, Colombia y Argentina, salvo un club por ser número impar, estarían emparejados en estos octavos con cuadros de su mismo país para el que solo quede uno, mientras que el otro quinteto que venía de la ronda preliminar sí o sí se cruzaría con elencos de otras naciones, pasando así 8 a cuartos de final, semifinales y finales, todos a ida y vuelta como fue desde un inicio hasta la actualidad, y donde saldría el campeón. Esta fue la primera Copa Sudamericana que contó con la participación de los 10 países de Conmebol. Las 8 naciones de la misma vez anterior contaron con 2 equipos, igual que Argentina y Brasil, solo que el primero tuvo 6 clasificados más el campeón defensor de la vez pasada y los segundos tenían 12 cupos. El campeonato inició con una ronda preliminar donde de los 2 equipos venezolanos se iba a eliminar uno. Ya con eso inició la primera fase. En esta hubo 10 llaves de 2 donde el par de clubes por nación clasificado debía eliminarse entre ellos, donde salvo Venezuela, que era uno, enfrentaría a uno que tuviese impares como Argentina. Y Brasil, pues también en la primera fase, pues hubo otra agrupación llamada Zona Brasil con 4 grupos de 3 donde jugaban a partido único, siendo cada uno de este trío local una vez y solo pasando el primero. Así se iba a la segunda fase u octavos de final, con estos 14 clasificados, a los que podrían preguntarme, ¿y los 2 faltantes? La respuesta es que Argentina mandó a sus 2 invitados de frente a octavos. Además, Brasil y Argentina, en este salvo uno al ser número impar, debían hacer chocar a sus cuadros sí o sí en esta ronda. Los demás sí ya se cruzaban entre países. Así se jugaron estas, luego cuartos, semifinales y finales. Este fue similar al anterior, con la diferencia que empezó con una primera fase donde había 5 llaves de 2, donde el par debía ser del mismo país. Estaban los 2 venezolanos y 8 brasileños. Así pasaron 5 de ellos a la segunda fase, donde todos debían enfrentarse sí o sí con escuadras de su mismo país, pudiéndose esto al ser pares, salvo Venezuela, que al ser solo uno se enfrentó a uno de Perú que tenía una cantidad impar al tener al campeón defensor como adicional. Esta segunda fase tenía 14 llaves de 2 y pasando tal cantidad a los octavos de final, y los 2 faltantes, otra vez Argentina mandó a Boca y River allí, teniendo así ya 16 en los octavos, pasando como siempre conocemos a cuartos, semis y finales. Este seguía teniendo a 2 clasificados de cada uno de los 8 países, 6 argentinos más un campeón defensor, pero los brasileños fueron reducidos de cupos de 12 a 8. Sin embargo, aquí tenemos un plus, y es que se invitaron a 2 cuadros mexicanos y a uno estadounidense, empezando ellos 3 y en octavos de final. La Copa inició en la fase preliminar, donde las 8 naciones mencionadas se eliminaron entre ellas en un octeto de llaves de 2. De ahí se pasaba a la primera fase, donde había 10 llaves de 2, con el punto que 2 de estas eran de argentinos eliminándose
enfrentándose entre sí, lo mismo que con 4 de estas para Brasil, y las otras 4 eran sí entre distintos países de los 8 clasificados de la preliminar. A estos 10 clasificados se le sumaban 2 argentinos ya puestos directamente, más el campeón defensor que era igual gaucho, junto a los mexicanos y el estadounidense. Así, ya todos puestos en rondas de diferentes naciones, se empezaba con los octavos de final, cuartos, semifinales y final. Esto en lo que concernió a 2005. En 2006 el formato fue el mismo, solo que se cambió un equipo estadounidense por uno costarricense. No hay mucho que decir aquí, fue todo igual, solo que se diferenció en que en la fase preliminar los 8 países ya hacían enfrentar a sus equipos con otro par de otro país y recién ahí se podía pasar donde estaban todos los demás clasificados en un formato idéntico con los brasileños, argentinos, mexicanos y un estadounidense, pasando por octavos, cuartos, semis y finales. Se inició en la fase preliminar, donde ahora había 4 llaves de 2 países para estas 8 naciones con cada uno de sus clubes que había sido el peor clasificado, pasando un cuarteto a la primera fase. En esa, los equipos argentinos y brasileños independientemente se cruzaban entre ellos, salvo un albiceleste sobrante que era el campeón defensor. Sumado al cuarteto anterior de la preliminar, enfrentarían a uno de los 8 mejores clasificados de estas naciones o al trío de invitados, 2 de México más 1 de Honduras, en 14 llaves, ya todos los de estos países en general, porque en octavos estarían automáticamente clasificados Boca y River, y después se iban a octavos de final, cuartos, semifinales y finales. Desde aquí en adelante se dejó de invitar a equipos fuera de la CONMEBOL y la repartición de cupos seguía siendo similar, 2 para los 8 países, 6 para Argentina, 8 para Brasil y un cupo extra para la nación que albergase al campeón defensor. Esta inició en una primera fase en 15 llaves de 2, con los brasileños enfrentándose entre sí, lo mismo que los argentinos, más los otros países ya chocando entre ellos uno independientemente del otro, a diferencia de 2007. Así pasaban 15 y se sumaba el campeón defensor anterior, estando ahora en los clásicos octavos de final, cuartos, semifinales y finales. Se aumentaron los cupos a 3 para los 8 países y a los gauchos y garotos se los mantuvo con sus plazas. Ahora iniciaba en la primera fase donde los 2 peores clasificados de estas 8 naciones se enfrentaban entre ellos a 8 llaves de 2, donde un país se enfrentaba sí o sí al otro con sus 2 cuadros cruzándose, como en 2007. El octeto pasaba a la segunda fase donde les acompañarían los argentinos y brasileños, pero cada uno de ellos cruzándose entre escuadras del mismo país, mientras que a estos 8 calificados se les sumaba el mejor equipo clasificado de cada uno de estos 8 países y ya chocando entre ellos independientemente uno del otro, con un total de 15 llaves de 2. Así serían 15 más el campeón defensor que se incorporaba aquí, quienes entrarían a octavos de final, cuartos, semifinales y finales. Se mantuvo los cupos de Brasil y Argentina, con 8 y 6 respectivamente, aunque se ampliaron los de los otros 8 países a 4 más el campeón defensor como siempre. En la primera fase solo participaron este octeto de naciones y se dividió en 2 partes. Zona norte, donde estaban los 4 clasificados de Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela, y zona sur, donde estaban los 4 clasificados de Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia. Agrupadas estas zonas en 8 llaves de 2, siendo ambos de diferentes países. Estos 16 clasificados pasaban a la segunda fase, donde había 15 llaves de 2, nuevamente con los brasileños y argentinos solo eliminándose entre ellos mismos independientemente, y con las otras 8 llaves restantes, siendo así cada uno entre países distintos de los 8. Con esto pasaban esos 15 a octavos de final, donde el campeón defensor tenía su cupo, y así iban de octavos, cuartos de final, semifinales y finales. Cambiaron algunas reglas a partir de aquí, como el que la Copa empiece desde inicios de año y no una vez terminada la Copa Libertadores, por lo que ahora irían en paralelo. Además, se oficializó que los equipos que clasificasen en su liga a uno de los 2 torneos no podrían calificar al otro. El campeón de la Sudamericana pasada ahora iría a la Copa Libertadores y ya no defendería su título. Por último, a Brasil se le reducían los cupos a 6, los otros mantenían la misma cantidad. En la primera fase hubo 22 llaves de 2, donde los de la zona norte, los 4 más Brasil, enfrentarían sí o sí a uno de la zona sur, los 4 más Argentina. En la segunda fase, a estos 22 clasificados se les sumarían 10 equipos transferidos de la Libertadores, 8 al ser terceros de sus grupos y 2 al ser los últimos mejor eliminados en la pre-Libertadores. La única partición era de 16 cuadros en el bombo 1 de los 10 de la Libertadores, más los 6 de mejor performance en la primera ronda de la Sudamericana, y en el bombo 2 los restantes. Así, estos se enfrentaban en 16 llaves de 2 en esta ronda y obviamente al haber 16 clasificados, estos ya iban
clasificaban a los octavos de final, cuartos, semifinales y finales. Una acotación extra es que desde 2019 se empezó a jugar la final a partido único. Se mantenían los cupos de los países como siempre, pero primero habría 16 llaves donde las 8 naciones eliminarían a 2 de sus representantes luego que estos se enfrentasen a otros 2 elencos de su mismo país. Ya pasando 16 clubes, se unirían a los 6 argentinos y brasileños, junto a los 4 eliminados de la última fase de la Prelibertadores. Con eso hacían 32 cuadros en 8 grupos de 4, puestos por sorteo y donde clasificaría solo el primero de cada grupo a los octavos de final, siendo un octeto ganador. ¿Y los otros 8 de dónde aparecían? Pues eran los que habían quedado terceros de su grupo en la Libertadores y ya con ellos enfrentándose sí o sí Libertadores versus Sudamericana, y donde los de la Suda serían los que definirían la vuelta. Esto solo en los octavos de final, pues luego vendrían los cuartos, semifinales y la final. El dato a acotar es que desde 2022 ya no existe la regla de gol visitante. Así, se terminaron los 12 formatos en la historia de la Copa Sudamericana y vemos que esta ha variado muchísimas veces para el número de ediciones que ha tenido. ¿Y cuál ha sido tu favorito? ¿Por qué? ¿Cuán fue lo más lejos que tu equipo llegó? ¿Y con qué formato lo hizo? ¿Crees que con el actual sistema lo hubiese conseguido? Déjame saber tu opinión en los comentarios y yo con mucho gusto lo leeré. Regálame un like si el video te gustó y suscríbete si te gustaría ver más contenido similar. Pueden seguirme a través de mi Instagram. Esto ha sido todo por hoy en Rincón del Gol y hasta la próxima.